Hola, bienvenidos a nuestro podcast Norma y Alondra junto a ti. ¿Cómo están? Esperemos que muy bien. Tenemos como invitada el día de hoy a nuestra amiga y la licenciada que nos acompaña en esta ocasión es Lexi Medina. Muchas gracias, Lexi, No, de nada. por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Y quien además es licenciada en criminología y cuenta con experiencia laboral dentro de escuelas y universidades como docente. Además es criminóloga, bueno, ejerció su carrera como criminóloga en el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del Estado estatal, ¿qué? Perdón, del Estado de Nayarit. Y aparte, cuenta con cursos, diplomas y certificaciones de, pues muchos, en relación a más a este tema que vamos a hablar. Ahora sí, Pues mira, ahora sí que la pregunta obligada. ¿Qué significa la expresión masculinidad positiva Más, o masculinidades positivas? ok. Bueno, como les comentaron, soy criminóloga y mucho de lo que he tratado de especializarme ha sido hacia los tratos o los buenos tratos, más bien hacia las infancias, adolescencias, pero también hacia las mujeres, ¿no? Hacia la comunidad, que mucho de esto viene de las violencias, ¿no? Tenemos tan normalizada la violencia diariamente que a veces ni nos damos cuenta que estamos siendo violentos, ya sea con nosotros mismos, con nosotras mismas o mismes, que al final del día se replican también en los núcleos sociales en los cuales pues estamos conviviendo. Y a raíz de eso, yo un día me doy cuenta que hay un tema que siento que no está tan explotado, pero que tiene mucho que aportar a la sociedad, que es el de masculinidades positivas. Y entonces, para contestar esta pregunta que me hacías, ¿qué significa ser hombre entonces? Les preguntaría a ustedes, para ustedes, ¿qué significa ser hombre? pues yo le he preguntado a varios, ahora sí, hombres sobre el tema de masculinidad y ellos se van mucho al rol de que se les fue inculcado como ahora sí su sexo de hombre, ¿no? Ujú. Que tiene que proveer, que tiene que, pues, lo que tienen pensado como en el tiempo de atrás, que es el que se dedica a trabajar y la mujer adentro de la casa y es el que hace, es la que hace todo, mientras que él nada más es el dinero. Es lo que ellos tienen más bien como el concepto de masculinidad. Y yo en realidad tengo más o menos una idea de masculinidad que me acabas de preguntar Ajá, y es como el que cambiar ese chip a esos hombres, ok. de que ahora la igualdad, ¿no? De que también pueden ellos lavar los trastes, barrer, no solamente la mujer, ¿no? ¿O usted qué piensa? Sí, yo considero que no nada más es en relación a tú eres un hombre, el sexo fuerte, nada más te vas a dedicar a esto, tus estereotipos que ya se tienen, ¿no? Son estos, o sea, ya es una nueva descentralización o restablecimiento de una nueva masculinidad, podría llamarse así, en donde ya el hombre pues tiene otros roles. Ok. Actualmente ya es lo que se está viendo con las nuevas generaciones, ¿verdad? Que no nada más es decir, bueno, yo también voy a formar parte de las actividades de las mujeres, voy a compartir todo lo relacionado al quehacer de la casa, no nada más voy a proveer, sino también voy a participar en todo lo que significa compartir con la compañera con la que, por ejemplo, que viven, ¿no? Ujú. Entonces yo siento que más que nada son quitar esos estereotipos que teníamos antes. Nosotros, por ejemplo, yo crecí de que mi papá o los papás de antes se sentaban y esperaban que la mamá, las hijas, les diéramos de Sí. comer, los atendiéramos y ellos no ponían ni siquiera un granito de arena en la mesa, simplemente se sentaban y esperaban a que los atendieran. Y ya todo eso Ujú. ha evolucionado. Por ejemplo, las personas como de tu edad, o de la edad de ustedes, ya están viendo otro tipo, ahora sí como las nuevas Ujú. masculinidades, entonces
pues por eso no tenemos mucho conocimiento del tema, porque para mí es un término pues, relativamente no explotado por mí. Ujú. Tengo una hija que es feminista y sabe Ajá. del tema, pero ahora sí que no me he puesto a hablar con ella sobre esto, pero sí nos interesó, pues porque ahorita está muy de moda eh, hablar de este tipo de temas, ¿no? Sí, y es que es algo bien complejo porque creo que cuando escuchamos mucho de estas palabras es como de, pero ¿y con qué se comen? O sea, ¿de qué me estás hablando? Me dices mucho, pero no me dices nada y entonces, ¿qué hago, no? Les hago la pregunta de qué significa ser hombre porque como ustedes bien lo mencionaron, es, es que un hombre es aquella persona que provee en su casa, es aquella persona que, pues que tiene un lugar de poder hasta cierto punto ahí porque, como el ejemplo que nos daba usted, ¿no? Es yo llegaba y teníamos que servirle a mi papá, pero él no podía mover ni un dedo ni nada de eso porque pues así es, ¿no? Las masculinidades vendría siendo entonces ese conjunto de creencias, de comportamientos, atributos, de los cuales es la manera idónea o correcta del cómo se debería de comportar una persona que es hombre. Pero entonces, entendiendo desde esa parte, vamos aterrizando como estos conceptos tan complejos que es sexo, género y estereotipos de género, ¿no? Porque entonces seguimos sin poder desmantelar esta parte de masculinidades. Y eso es algo bien importante porque entonces el hecho de que tú físicamente tengas atributos de un hombre normal, normal y entre comillas, porque pues quién es normal en esta vida, ¿no? Cada quien tiene sus características que los hace pues diferentes y esas son tus cualidades que a ti te representan como persona, ¿no? Pero si yo me voy por esa parte de, es que tengo pene y ya, soy hombre, o sea, no, es como más allá de eso, ¿no? Entonces, por eso a mí casi siempre cuando hablo de masculinidades positivas, sobre todo es, vamos desenmarañando, vamos viendo a paso con qué se come, qué significa y cómo yo lo puedo replicar, ¿no? Y en este sentido, hablar de sexo también incluso es como un iceberg, porque nos enseñan que el sexo es hombre, mujer, y que la mujer tiene pechos, tiene vulva, tiene vagina y que sirve simplemente para traer bebés al mundo. Esa es tu función, ¿no? O sea, ya te empezaron a dar como este estereotipo y este rol a partir de tu sexo, pues que tú así te tienes que comportar, ¿no? Todavía ni nacemos y ya nos van armando como una vida de cómo deberíamos de ser como mujeres. Y pasa similar con el hombre, ¿no? Tengo testículos, tengo pene y eso es lo que me caracteriza a mí como pues una persona que soy hombre. Y entonces ya mi rol va a ser este y el, etcétera, ¿no? Pero hay algo muy importante que se nos olvida, que es el sexo designado al nacer y el sexo biológico. Y entonces siempre escuchamos sexo, sexo, y ya sea que se te va a esta parte más sexual o que se te vaya a esta atribución de hombre o mujer, es un sistema binario incluso porque nada más o cabes aquí o cabes allá. ¿Y qué pasa con las personas intersexuales, no? A medida de que van evolucionando, pues todos estos estudios es como, bueno, un sexo biológico, es decir, yo puedo aplicar una prueba genética, puedo aplicar cualquier estudio de índole científico y médico que a mí me dice realmente quién soy. O sea, soy una mujer porque tengo cromosomas, tengo características biológicas, todo este conjunto que nos hace una persona que me define ahora sí como mujer, como hombre, como una persona intersexual que antes les llamaban las personas hermafroditas de una forma muy despectiva y que por eso la comunidad fue como, oigan, somos personas intersexuales, no nos definan así, ¿no? Y entonces el sexo biológico es lo que nos dice, tú con tus características cromosómicas, anatómicas, fisiológicas, etcétera, etcétera, es lo que a ti te define como hombre, mujer o persona intersexual. Y ya, no se mete en cómo te deberías de comportar, ¿no? Porque incluso el sexo designado al nacer, que es el que el médico, a través de que naces y luego te levantan y dice, tiene pene, tiene vagina, es hombre o mujer, ¿no? Y en automático viene la cobijita rosa, viene la cobijita azul, ¿no? Entonces, hasta aquí, no sé si hay alguna duda, lo habían visto así, no lo conocían así, o simplemente habían escuchado sexo y ya. Sí, o sea, las personas intersexuales son las que tienen los dos órganos, ¿verdad? Ajá, pueden compartir características de
anatómicas de una mujer, fisiológicas o cromosómicas, como quieran definirlo, pero que a lo mejor en este caso pueden tener un micropene y a lo mejor también comparten vagina o vulva, ¿no? O que hay una vulva y hay, les dicen deformidades, a mí no me gusta decirle deformidades porque al final de cuentas, pues es la forma en la que actúa la genética, ¿no? Es algo que no podemos controlar y no por eso dejan de ser personas, pero sí comparten muchas veces un 60, 50 de características biológicas de un hombre o de una mujer, ¿no? Malamente a lo largo de la historia nos han dicho como tú te debes de comportar por cómo naciste. Y entonces empezamos a confundir justamente pues todos estos conceptos. Y ahí es donde entra la parte del género. Ahora sí el género vendría siendo la forma en que la sociedad tiene un constructo de cómo tú te deberías de comportar como hombre o como mujer. Pero dentro de este sistema sexo-género es como lo que la sociedad espera de ti como hombre y lo que la sociedad espera de ti de mujer. Y entonces, si tú quebrantas este sistema social o no cabes, o ahora sí que eres como un enemigo, ¿no? De la misma sociedad. Tú eres considerado, pues a lo mejor una persona que no aporta, ¿no? Y que ya vienen todas estas formas de discriminación, de odio, de violencia, porque justamente estos estereotipos de género son lo que fomentan muchas veces la violencia, la discriminación, e incluso pues son factores que proclivan justamente a cosas como la pobreza, como las desigualdades, hablábamos hace un momento incluso de cómo las personas a través de ciertos poderes pues ejercen dominio sobre las demás personas y pues viene justamente de estos estereotipos que tenemos bien arraigados en nuestra sociedad. Y con esto a lo que voy es que esto no nace nada más porque sí, o porque alguien dijo, sexo, ¿no? Alguien dijo género, alguien dijo estereotipos. Es esta parte de que venimos de un sistema androcentrista. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a lo largo de los años y por muchos años se ha colocado al hombre como el centro del universo. Es decir, nos han dicho que pues el hombre es quien tiene el poder, ¿no? Es quien hace el dominio. Y si recordamos un poquito de la historia, no me dejarán mentir que los derechos humanos ni siquiera eran derechos humanos, no eran los derechos del hombre y no de cualquier hombre, del hombre blanco, del hombre que tenía poder. Y entonces cuando entendemos esto es como, entonces venimos de un sistema donde nos han hecho creer que el hombre que está posicionado en el centro, pues es quien debe de tener justamente todo este poder. Y nace de ahí algo que se llama el patriarcado, que no sé si lo han escuchado, que dicen, eres muy patriarca, ¿no? Es por esta parte de que al hombre se le ha designado a raíz del androcentrismo que a ti te doy el poder de ejercerlo como tú quieras, como a ti se te da la gana, ¿no? Porque les han enseñado también justamente a los hombres, y aquí es muy importante que a los hombres también se les ha enseñado a ser violentos, ¿no? Y que a veces los hombres consideran de, no, yo no sufro violencia. Claro que sí sufres violencia y justamente por eso estamos hablando de estas masculinidades positivas, ¿no? El hecho de que vivas de una forma distinta a tu masculinidad no significa que vas a dejar de ser hombre. Pero por eso necesitamos desenmarañar todo esto para que visibilicen cómo es que también ellos forman parte de estas violencias, replican estas violencias y cómo a ellos también se les violenta, ¿no? Pero es por parte del androcentrismo, del patriarcado, que lo representan justamente a través del machismo y que el machismo viene siendo todos estos aprendizajes culturales que nos dicen en determinado momento y en determinados lugares cómo debe de ser un hombre, ¿no? Y que en México, no me dejarán mentir, que es como muy palpable cómo ya se tiene al hombre, ¿no? Que debe de ser bien macho, bien hombre, que debe de tener muchas viejas, porque ni siquiera es mujeres, son viejas, ¿no? Esta forma tan despectiva en la que pueden expresarse de otras personas, donde yo aquí tengo el control, si tengo mucho dinero, pues puedo tener yo las viejas que yo quiera y las que yo decida. Entonces, terminar con ese constructo sí es muy difícil, ¿no? Porque a veces ni siquiera ya es el dinero, es como yo quiero tener un poder sobre ciertas personas, pero no sé, o sea, no lo veo como con ese concepto o con esos ojos, porque claro está que no nos los han enseñado, ¿no? Relativamente tiene poco todos estos temas que vienen con fuerza aquí en México. Entonces, eso complica todavía más el venir a quebrantar
o el venir a darle un resignificado o una reeducación a todos estos temas, porque imagínense, 30 años normalizando que en mi casa me atienden, que en mi casa yo soy el que manda, yo soy el que hago esto y de repente alguien me dice que puedo vivir mi masculinidad de forma distinta, es como de que, a ver, espérame, ¿no? Y entonces reacciono de esta forma tan violenta que ya he normalizado y lo vuelvo a hacer, ¿no? Es muy curioso que en algo que ocurre con las masculinidades es que a través del machismo, al normalizarse justamente todas estas creencias, estas conductas que transgreden y lastiman, es que las mujeres, a diferencia de los hombres en muchos aspectos, no lo notan. Y esto es porque hoy en día la verdad es que ya muchos movimientos feministas nos abren los ojos, la realidad de cómo funcionan las violencias, cómo es lo que es, pero también hemos entendido que también hay mujeres que son patriarcales, ¿no? Que son machistas, ¿no? Y esto ocurre porque hay como un silencio cómplice. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces si yo estoy viendo a mi compañero que le está metiendo el cuerno a una chava, es como de, yo no digo nada, yo para qué me meto, ¿no? Y es algo bien complejo porque pues tú no tienes a lo mejor o no contamos con las herramientas para ser asertivos y decir esa situación, pero hacemos una colusión y es como, no digo nada e incluso te aplaudo, es como de que, sí, tú, yo aquí te cubro, tú no te preocupes. Y ocurre mucho con los hombres, ¿no? Me burlo de X persona y entonces también me río con él porque es divertido lo que dijo y entonces celebro estas conductas y esto me hace parte del problema, ¿no? Hacemos un silencio cómplice, es decir, estamos de acuerdo sin ni siquiera decirnos que estamos de acuerdo, porque es la manera en la que funcionamos a raíz de todos estos aprendizajes. Y visibilizarlos, siempre les he dicho, es la parte más difícil porque es confrontarte muchas veces contigo mismo como persona y decir, chin, ¿cómo es que he sido violento a lo largo de esta vida? Y que de ahí nacen ahora sí le podemos dar el concepto a las masculinidades. Masculinidades por sí sola, conjunto, creencias, atributos que a ti en ciertos lugares, zonas, o en cualquier lugar, te definen a ti como hombre, simplemente. Y de ahí nacen muchas masculinidades. Masculinidades hegemónicas, masculinidades subordinadas, masculinidades tóxicas, que las tóxicas es las que podríamos como identificar más porque es aquel hombre que quiere tener un control sobre ti como persona, de que, a ver, dame tu celular porque yo lo pagué, esta casa es mía porque yo la pagué, los hijos van a hacer lo que yo quiero porque yo soy aquí el que manda, ¿no? O te estoy vigilando qué estás haciendo, te prohíbo hacer ciertas cosas porque yo tengo el poder y yo tengo el control, ¿no? Sobre las víctimas, tanto hombres, mujeres o de la comunidad. Eso y de aquí, de esta parte de las masculinidades hegemónicas, pues es esta normalización de los atributos que socialmente están aceptados de cómo deberías de ser hombre en esta parte como todavía más machista. Pero hablar de eso es como volver a lo mismo, ¿no? Volver a decirles, no, pues sí, es que existen estas masculinidades tóxicas, es que mira, se ven así y así. Pero es como, oye, te invito a que conozcas de las masculinidades positivas porque me gusta más este concepto porque bien lo decía Nico Nogués es un promotor, divulgador justamente de masculinidades positivas, que dice es que lo nuevo no necesariamente, perdón, es bueno. Porque sí, bueno, ya vivo mi masculinidad diferente y me pinto las uñas, ¿no? Que confundimos como esta parte de ya me he visto como yo quiero y me valen las críticas. Sí, pero sigues criticando a aquella persona que está enfrente de ti. Sigues violentando a aquella mujer, aquel hombre, aquella persona de la comunidad que está ejerciendo su vida como esa persona desea y sigue siendo violento. Entonces, vives una nueva masculinidad, más no necesariamente de una forma saludable. Y eso es lo que viene como a sumar las masculinidades positivas, es vive tu masculinidad porque hay miles de formas de ser hombre, pero que siempre sea saludable y que estás en constante deconstrucción. Es decir, ya no porque ya no golpeo a mi hijo, ya me deconstruí. No, no es como que ya das por sentado que ya te deconstruiste, ¿no? Estás en un proceso constante porque somos humanos, ¿no? Y tenemos miles de comportamientos y miles de conductas que no sabemos ni cómo se van a detonar, ni cómo nos vamos a comportar,
que a veces no están en nuestras manos, pero ahora sí tengo una nueva idea, una nueva forma de decir, ok, tengo la oportunidad de no actuar de esta manera que puede lastimar a las demás personas y entonces vivo mi masculinidad. Y no significa que debo de dejar ser más hombre o que soy más hombre que otras personas, ¿no? Simplemente encuentro un equilibrio o una forma más saludable de hacerlo ver. Es decir, que soy una persona que soy capaz de vivir mi masculinidad a través de buenos tratos, del respeto, de la tolerancia, que no es homofóbica, que no es racista, que no es violenta, y de ahí nos vamos a todo aquello que como ser humano nos transgrede, ¿no? O sea, esta parte es, yo ya no la quiero en mi vida porque no debe de ser la única forma de vivir, ¿no? O sea, ya tenemos que dejar de normalizar esta parte de, es que ya la vida es muy dura y por eso tengo que ser violento, porque si no tengo colmillo, pues ¿cómo voy a sobrevivir en esta sociedad? Bueno, es que justamente tenemos que empezar a quebrantar esos constructos sociales, porque si no, entonces, ¿cuándo va a ser vamos a tener un cambio, ¿no? Y es difícil para un hombre, ahora sí, reconstruirse. Yo considero que sí, e incluso las lecturas también consideran que así es, ¿no? Los estudios, porque como les mencionaba, no es lo mismo que desde la infancia te estén criando con esta parte saludable de cómo debería construirse un ser humano para hacer lo mínimo indispensable y sobrevivir como ser humano, ¿no? Sino que vienen arrastrando muchas veces 10, 15, 30, 50, 60 años de aprendizajes machistas que vienen replicando porque el papá sí era, porque la mamá sí era, porque los hombres así enseñaron a los hombres que deberían de ser. Y entonces ese es mi aprendizaje, ese es lo único que conozco. Y como no sé una forma más saludable que vivir, pues es como que es más fácil seguir haciendo lo que conozco o hacer algo nuevo que me puede causar hasta cierto punto incomodidad, me puede causar miedo y que al ser humano no le gusta esa parte, ¿no? No nos gusta tener estas emociones o estos sentimientos que sean desagradables para nosotros, porque es como, ¿qué hago, no? Que ya ese es otro tema, pero sí es muy difícil para las personas de construir todos estos sistemas de aprendizajes, más no imposible, ¿no? Y que muchas veces creo que también es muy complejo en el sentido de que, bueno, yo como hombre quiero hacerlo, estoy dispuesto, tengo las ganas, pero a veces el ambiente también nos favorece para que podamos replicarlo, ¿no? Porque yo me he encontrado con personas que están en el proceso de deconstrucción y entonces que me incluyo porque también yo como mujer estoy en constante proceso de construcción, es como de, ay, ¿para qué haces eso? Y vienen estas palabras despectivas hacia esa persona de que ya pareces de la comunidad, ya pareces de esto, ¿no? Como que si fuera algo malo, pues pertenecer a la comunidad o desenvolverme simplemente como una persona saludable, ¿no? Entonces es como, chin, pues, ¿qué me van a decir mis amigos? Chin, ¿qué me van a decir mi familia? Entonces, mejor me detengo de hacer eso y sigo replicando lo que ya conozco, porque entonces pues es que, ¿para qué lo hago si los demás me van a seguir criticando, ¿no? Me van a seguir haciendo esto. Por eso aquí en este sentido es muy importante y fundamental tener un cuidado y una atención de su salud psicológica, de un cuidado en donde te tengas un autocuidado como persona, ¿no? Porque incluso ya está demostrado que a través de la OMS, que los hombres tienden a suicidarse más. Y es como, vean cómo les afecta justamente todas estas violencias normalizadas, ¿no? Te da miedo hablar de las emociones que estás sintiendo, de aquello que te da miedo, de todo aquello que les han enseñado que no deberían de hablar porque son hombres, eres macho, tienes que aguantarte, ¿no? Y entonces me callo, lo reprimo, lo escondo y no quiero que las demás personas lo vean y entonces tenemos una alza de personas que se han suicidado y que principalmente son hombres. La violencia de género ni se diga, ¿no? O sea, principalmente quienes están ejerciendo esta violencia son los hombres. Y entonces es esta parte que es bien confrontativa de, pero los hombres también los matan, ¿no? O sea, nadie me está diciendo que no los matan,
simplemente que a las mujeres nos están matando en razones de género y principalmente los victimarios son hombres. Y entonces eso sí es una alarma, porque ¿qué está pasando entonces con las personas que están viviendo su masculinidad, que están replicando estas violencias y no las ven? No, y es como, es que nada más le di una cachetada, no pasa nada. No, claro que sí pasa porque estás atentando contra la integridad de alguien, ¿no? Pero es que también la otra persona es hombre. No importa que también sea hombre, no porque sea hombre necesita mostrar esta fuerza, esta brutalidad salvaje, ¿no? Porque el hombre tiene que ser salvaje, ¿no? Entonces, ver este esquema para ellos es como, ¿pero por qué? O sea, a mí qué fregados me vas a andar diciendo de cómo ser, ¿no? Y vienen esos comentarios de, ya quieren que los hombres sean gays, ya quieren que los hombres sean como de cristal. Y es como, no, nadie busca que seas eso, ¿no? E incluso si tú quisieras ser gay, no tiene nada de malo. Y eso significa que eres un hombre capaz de vivir su sexualidad, su orientación, su expresión de género como a ti te gustaría vivirlo, no como las demás personas quieren que la vivas. Y es esta parte de que, entonces no dejo de ser hombre. No, no dejas de ser hombre por vivir como tú deseas ser. Pero siempre recuerda que el respetar, el tolerar, convivir de una forma saludable, sí marca la diferencia de lo que significa ser hombre. ¿Cómo se puede cultivar esta masculinidad positiva, tanto como para un hombre y una mujer? Porque así, si hay mujeres que van educando a sus hijos diferente manera que a sus hijas, de que no llores, que no se, o sea, yo he visto que Ujú, son como unos tratos muy violentos, muy así como sin corazón. Hay mujeres que tratan a sus hijos así, a sus niños, ujú. y a la niña no es muy diferente. ¿Cómo se puede cultivar eso, tanto como a uno como al otro? Es que volvemos nuevamente a lo mismo, ¿no? Nos han enseñado que las conductas y comportamientos de cómo debemos de formar a las niñas y a los niños es por un constructo social, ¿no? A mí como mamá es como, si tú tienes un hijo, pues dile que no llore, dile que se aguante porque es machito, ¿no? Y ven en las típicas frases de ya están en el kinder y de ¿cuántas novias tienes? ¿No? Y a lo mejor una niña puede decir, ay, yo tengo muchos novios. No, tú no te puedes andar pensando en eso. ¿Quieres una cusca? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Tú no puedes pensar en eso. Entonces, a las mujeres nos han enseñado también cómo deberíamos de ejercer nuestra maternidad, de cómo debemos enseñarle a nuestras crías que deben de comportarse en razón de su género. Y a partir de ahí, pues muchas veces son aprendizajes muy violentos y muy normalizados, ¿no? Porque viene esta frase de que, ay, pero es que a mí en la infancia me pegaron y hoy yo no soy un criminal, ¿no? Y es como de que, sí, pero resulta que cuando estás en una cierta situación, agredes a una mujer, agredes a una persona, que cuando quieres hacer algo estás como de, lo haré, no lo haré, no, porque son todos estos aprendizajes que hemos tenido a lo largo de la vida en distintos contextos. Y es algo todavía más complejo porque les digo, pues es lo que sabemos que es normal, no sabemos qué es lo saludable como tal, ¿no? Y cuando estamos con lo saludable es como de, chin, como que no se siente como que si es mío, no siento si soy yo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, ¿no? Entonces es empezar a cuestionarnos, cuestiónate, ¿realmente esto que estoy haciendo tiene algún beneficio o me ayuda a mí como hombre, pues, a vivir? Ah, es esta parte de preguntarnos y mirarnos y decir, como que esto que antes normalizaba, entonces no es lo correcto, ¿no? Porque sí tienden a reaccionar de una forma muy reactiva cuando les mostramos esta parte y es como de que no, pero ¿cómo fregados, no? Y es como, ok, a lo mejor no estás de acuerdo, pero mira, cuestiónate, o sea, también tú busca, porque no es la obligación de una mujer educarte en este tema. También tú tienes una responsabilidad y sobre todo, siempre lo he dicho, cuando ya eres una persona adulta, que tienes que ser funcional para la vida, no funcional para una mujer, no funcional para un hombre, sino funcional para la vida, porque es algo que mencionabas al principio, ¿no?
es que ya ahora los hombres trapean, ya ahora los hombres hacen esto, es como, es que los hombres siempre debieron de hacer eso y siempre deberían de hacerlo porque es lo mínimo indispensable que necesitan para ser personas funcionables y que necesitamos para ser personas funcionales, ¿no? Entonces, en este sentido, ahí yo digo que hay miles de consejos, pero yo sí digo que el principal es empezar a buscar información, ¿no? Empezar a buscar colectivos que tengan este mismo objetivo, porque sí siento que muchas veces a lo mejor algunas personas no van a tener el mismo, a lo mejor como el mismo fin, el mismo objetivo, y entonces no empatas las ideas y es como de que, pues ya no tiene sentido, ¿no? Este, sí hay muchos colectivos, pero son en Facebook. En Nayarit, la verdad, yo todavía no conozco alguno que sea de masculinidades positivas, pero en Facebook pueden buscarlo como de machos a hombres, que es una comunidad justamente del autor Nico Nogués y que él busca de construir y aportar información para todos aquellos hombres que están en busca de ser quienes son como hombres, ¿no? Vivir su masculinidad desde esta forma más saludable. Dos, siempre este, fijarnos cómo convivimos como hombres y como mujeres y cómo la mayoría de los hombres tienden a vivir sus masculinidades. Y entonces es esta parte de cuestionar, ¿no? De que, a ver, ¿por qué si este hombre tiene una amistad con esta mujer, actúa de esta forma y resulta que con este hombre no? Y resulta que entonces, ¿cómo es que están conviviendo? ¿Cómo es que lo están haciendo? Porque entonces me entran dudas si realmente sería lo sano, ¿no? No hacer colusión, que es esta parte del silencio cómplice, no seguir, ahora sí que tapando estas violencias con los hombres y entre hombres. Y te va a hacer parecer como que eres el enemigo, pero creo que nadie merece ser víctima más todavía de estas violencias. Independientemente de que seas mujer, seas hombre, nadie merece ser víctima de estas violencias, ¿no? Entonces, si yo puedo poner mi granito de arena y parar estas situaciones, hazlo. Que a lo mejor tiene una consecuencia o que a lo mejor va a tener algo, un impacto más agradable, pues probablemente lo va a tener, pero es mejor a salvar a una persona o ya no seguir siendo parte de este ciclo de violencia a que tú seguirla replicando y decir, ay, a mí qué me importa, a mí me vale. Y que es algo similar como con las denuncias, ¿no? Si lo queremos poner sobre la mesa. Es como, si tú no lo denuncias, pues a lo mejor no vamos a saber nunca qué pasó, ¿no? Pero ahí va a seguir estando el problema. Entonces sí necesitamos hablarlo, sí necesitamos ponerlo sobre la mesa y sobre todo los hombres ponerlo sobre la mesa y decir, esto nos funciona, no nos funciona, me funciona en mi vida diaria, empezarse a hacerse responsable de sus acciones, de sus actos, de sus conductas, comportamientos. Hace poquito estaba trabajando justamente con agresores y muchos de ellos eran como, pero es que yo hice esto y no tiene ninguna consecuencia y es como, ok, los escuchas, hablar, se empiezan como a ventilar en esta parte y es cuando les vamos mostrando como esta forma tan paulatina que ya después es como, ok, entonces eso que me hizo sentir enojado no necesariamente tengo que expresarlo así. No, resulta que hay formas distintas de expresar lo que estás viviendo y no tienes que transgredir a las demás personas para mostrar esta hombría. Ah, o sea que una cachetada entonces también es violencia, sí, también es violencia. Stalkear el Facebook de mi pareja también es violencia, sí, también es violencia. Ah, controlar el dinero, sí, también es violencia. ¿A ti te gustaría que te controlen el dinero? No, pues no, ¿dónde está mi libertad financiera, no? Este, pero el otro día, yo le quería, no sé, comprar unas rosas porque me había celado mi novia y entonces hice eso, el otro, pues es que probablemente también hiciste actos de violencia, ¿no? O sea, trataste de romantizar esta situación, una luna de miel donde no pasa nada, voy a cambiar, pero te hago sentir como que es tu culpa y la sigues replicando. O ya dejaste de hacerlo. No, pues no. Entonces es ponerlo sobre la mesa y cuestionar todas aquellas conductas y comportamientos que hacemos día a día, ¿no? Y que no va a ser fácil, que va a estar bien complejo y va a ser hasta algo difícil porque es como de, pero ¿por qué era violencia? ¿O por qué es algo malo para mí? ¿O cómo es que me daña? ¿No? Hay un video que me gusta mucho
que es un video de Villita, por si alguien lo quiere ver y lo quiere buscar, pero todos tenemos un papel en nuestro hogar. Y entonces es una academia donde ponen a muchos hombres a que empiecen a cocinar, a planchar y hacer todo a la vez, ¿no? Como las mujeres nos han enseñado que sí podemos, ¿no? Y entonces viene una mujer y dice como si yo hubiera nacido sabiendo todas estas cosas. Y luego ya inicia la academia y les dicen 5 minutos para cocinar, 5 minutos para que esté la lavadora, el niño ya está llorando y todo se empieza a encender, ¿no? Y entonces la persona que les está enseñando les dice justamente, no que eras muy hombrecito, no que había sido el deportista número uno en tu escuela y les empieza como que a tirar de esta parte y entonces es que a veces eso no es tan importante, sino también es lo que estás haciendo tú como persona, ¿no? Estos logros que probablemente para ti sí es importante como ser el número uno en el deporte, no necesariamente está aportando de una forma saludable o favorable para las demás personas, ¿no? Está siendo desequilibrado en las tareas simplemente del hogar. ¿Qué estás haciendo tú como persona funcional para ejercer lo que te corresponde dentro de un hogar? O sea, trapear, limpiar, la mujer no tiene que estar agradecida porque lo estás haciendo porque es lo que te corresponde y viceversa, ¿no? O sea, es un trabajo en equipo, es una tarea del hogar de dos, de tres, de cuatro, de cinco personas, pero que no le corresponden nada más a la mujer, sino que también a ti te corresponden por ser una persona funcional. Y desde ahí, les digo siempre, desde ahí ya están sufriendo violencia, porque entonces aplaudo porque ya lo lograste, si es como, ¿no podías hacerlo antes? Y es una forma de violencia el te aplaudo, porque entonces es como, es que estabas tonto y ahora ya lo aprendiste, ¿no? Me vuelvo a burlar de ti a través de esta violencia pasiva que no ves disimulada y que les digo, está tan presente en nuestro México querido que es muy difícil de identificar, ¿no? Palabras que confundimos con cortesía cuando realmente no es cortesía, simplemente es una forma verbal de expresarte ciertas violencias a ti como persona. ¿En dónde podemos encontrarlo? Podemos encontrar la página justamente de Machos a Hombres, así se llama en Facebook, y es de Nico Nogués. Les digo, él es un promotor a nivel internacional, pero sobre todo en México le está pegando muy bien como en el tema de masculinidades positivas, y él justamente es lo que busca, crear más círculos, más grupos de hombres que estén involucrados en el tema. Porque ahora sí que, aunque dijeran como, pero ¿por qué lo hace una mujer? Bueno, es que a mí me interesa que justamente haya menos mujeres, menos niñas, menos niños, menos adolescentes, menos hombres, menos personas de la comunidad, menos personas que sean víctimas de esta violencia. Y por eso entonces es mi granito de arena para empezar a mover justamente el tema. No, no es esta parte de, pero es que quiere ser más de hombre porque a veces se tiende a confundir esto, ¿no? Las mujeres que son feministas, las mujeres que hacen esto, quieren ser más que los hombres. No, queremos vivir una forma saludable de vivir y ya no queremos que nos maten, ya no queremos que nos golpeen, ya no queremos que nos violenten porque no lo merecemos, porque somos personas y necesitamos un trato digno como personas. Pero sí, él es un gran promotor en ese sentido. Igual en la ONU, constantemente a través de sus páginas, buscan mucho esa promoción de los buenos tratos. Y ahora sí que, yo siempre les digo, como les dicen a sus hijos, busquen en internet, ¿no? Busquen en el YouTube, en el TikTok, que tanto les dicen, haz la tarea y haz esto. También nosotros nos toca alfabetizarnos y tenemos al alcance justamente pues esta accesibilidad de hacerlo, porque claro está que habrá siempre sectores o algunos lugares en los cuales pues esta información no podrá llegar de forma palpable y que tendremos que hacer ahora sí nuestra chamba desde los lugares que nos corresponda, sobre todo pues en esta parte gubernamental tal vez o en esta parte de iniciativa privada o pública o lo que sea, mover justamente aquellos lugares donde no permea esta información, ¿no? Porque ahora sí que no es tarea de uno, es tarea de todas, de todos, de todes, pero si no lo hacemos desde esta parte empática, desde esta parte informativa, desde esta parte de sensibilización, pues entonces, ¿qué hago yo aquí? Sí, siento que esta palabra, bueno, este concepto como que es la clave, ¿no? Como para parar la violencia en general, tanto de hombres como de mujeres. Como que es la clave porque como que es algo que es de raíz, ¿no? Que tanto como uno como el otro es lo que no se nos enseñó.
Y así que una vez descubriendo lo que viene siendo esta palabra clave, ya como que nos da otro giro diferente. Tanto, o Sí, sea, como por ejemplo yo que también tuviera algún estereotipo hacia el hombre, como que sí me cae como el golpe, ¿no? De que, ay, sí es cierto, o sea, hay que cambiar ese chip, porque siento que aquí todos, dijeras tú, todos podemos aportar un granito de arena, ¿no? En hacer ese cambio. sí. Y a los hombres, pues yo ahora sí que sí quedo sin palabras porque sí hay mucha falta de información, porque sí le he preguntado a muchos hombres de, oye, ¿qué entiendes por este concepto? Y no Ajá. saben qué es. O sea, están como sin, no tienen nada de qué, porque no está no lo ha promovido como tal, Ujú. bueno, aquí no se ha escuchado, ¿verdad? Es como muy nuevo, demasiado nuevo. ¿O usted qué opina? Sí, fíjate que yo viajo mucho en la Ciudad de México Ajá. y ellas nos rebasan, o sea, ya están como 5, 10 años adelantados en nuestros temas. Ujú. Nosotros los vamos como apenas desarrollando y los vamos conociendo, pero sí estamos todavía en pañales. No sabemos si, como dices tú aquí, si existen algunas iniciativas o programas Ujú. que promuevan este tipo de temas como la masculinidad positiva. No sabemos. No sabemos si en las escuelas están dando este tipo de pláticas y estaría muy bien, o sea, que se metan más en la educación este tema de la masculinidad, ¿verdad? Y a mí me parece que es un tema muy interesante. Usted nos los explicó bien, bien fácil, pero yo sé Sí, que es muy profundo Sí. y me gustó mucho realmente su participación, porque ahora sí que nos abrió los ojos de una forma muy amena, ¿verdad? A mí me gustó mucho sí, y quisiera a ver si nos puede compartir sus páginas, Y yo, claro que sí. sus redes, ¿verdad? Para que ajá. la sigan y me Sí. imagino que usted O continúa sí, subiendo información. o si alguien tiene dudas sobre este tema, que está muy interesante y que sí, la verdad, a mí también me cambió otra definición que yo tenía. De hecho, veníamos hablando ya y yo sobre el tema de lo que yo entendía y estaba como muy como ni a medias. Yo creo que era nada. Y ahora que ya se explicó, la verdad sí está muy bien y pues si nos pudiera dar más información sobre Sí. cómo la gente pudiera acercarse, un mensajito o algo. Sí, claro que sí. De hecho, hace poquito también yo me animé a abrir mi página en Facebook, que está como criminóloga Lexi Medina, en el cual pues voy a empezar a subir contenido justamente de estos temas de índole social y como les digo, enfocado a la violencia de género, a las masculinidades positivas, mucho de las violencias que se dan en las escuelas, acoso, sexting, ¿no? Y que ya está bien latente toda esta parte, empezar a educar y reeducar en esa parte, pues a cualquier persona que lo necesite y que hoy sí, que esté ahí en el Facebook y que pueda ver esa información y esté a la mano, ¿no? También pueden marcarme a mi número por un WhatsApp y contactarme porque justamente pues a eso es a lo que quiero ya empezar como abrir mi agenda a través de conferencias, cursos, talleres, pláticas, charlas, grupos justamente para sensibilizar pues en temas de este índole, ¿no? Empezar a sumar como este granito de arena que justamente es donde estaba haciéndolo desde el lado que mencionaron, pero que hoy busco expandirme como un poquito más y poder llegar a más personas que a veces pues no se puede llegar o que a veces sí se puede llegar, pero no sabemos con quién, no sabemos a dónde dirigirnos y empezar a difundir esta información de que no estamos solos, no estamos solas, que podemos ahora sí que de mano a mano agregar toda esta información. Y el número es 311-106-5886 o mi página en Facebook, criminóloga Lexi Medina. XY. Bueno, licenciada, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperemos que nos siga visitando, Claro que sí. porque hay tema para largo y también hay otras cuestiones que tenemos algunas dudas sobre también de violencia. Y pues muchas gracias de nuevo y no sé. Ah, y ¿Verdad? bueno, estuvo muy buena, la verdad, la plática, muy interesante. Espero que a los presentes que les haya gustado como a nosotras, nos gustó muchísimo. Y pues alguna duda o que quisieran acercarse con nosotros,
no duden en seguirnos y enviarnos un mensajito y con gusto nos ponemos en contacto. Y no olviden que con ustedes logramos más. Muchas gracias. Muchas gracias también a ustedes por invitarme a este podcast y que les haya servido mucho la información, porque si no, nos vamos de lleno. Muchas Muchas gracias. gracias.